La tengo dura hace 3 horas, no estoy excitado y no se me baja la erección. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta nueva edición del Uroconsultorio, donde en el día de hoy, hablando del caso de Julio, vamos a tratar de entender y aprender a identificar y sobre todo qué hacer frente a una situación que es poco frecuente, pero que todos los varones deberíamos conocer, y es el priapismo. Para los que no saben, la erección es algo que nosotros necesitamos, obviamente, para penetrar y en cierta forma para tener satisfacción. Pero hay erecciones que no están relacionadas con el estímulo sexual. Como bien sabemos, en la noche nosotros podemos tener varias erecciones, perdón que voy a acomodar la silla, podemos tener varias erecciones que tienen como función principal nutrir el pene. Por otro lado, uno puede tener erecciones reflejas durante el día, fuera de un episodio de excitación. Pero hay una situación muy particular y tiene que ver con una enfermedad que, si no la identificamos por no conocerla, o no la tratamos porque quizás te da vergüenza ir a un hospital, podemos tener complicaciones severas. Como siempre te digo, mi idea no es asustarte, sino educarte para que puedas tomar decisiones mucho más responsables y evitemos complicaciones. Vamos a hablar un poquito del caso de nuestro varón del día de hoy, que se llama Julio. Julio tiene 35 años. Él es arquitecto y la verdad es que es bastante sano, solamente toma una medicación por hipertensión, no recuerda el nombre. El motivo de consulta de Julio, que claro, no fue una teleconsulta programada, él va a un servicio de emergencias, es priapismo. Algo que hay muchos de los que están viendo este video quizás no conocían, pero que lo tapé, ahí está, priapismo. Y el priapismo es una urgencia que se caracteriza por una erección que dura más de 4 horas. Tampoco es necesario esperar las 4 horas para poner el nombre, pero ya si una erección dura varias horas, nos tiene que hacer prestar atención. Especialmente en este caso, que es una erección sin estímulo sexual. Si por ejemplo vos tenés una noche de pasión muy tranquila, relajada, masajes, besos, muy íntimo, y quizás tenés una erección de varias horas, bueno, nada, puede pasar. El tema es esto, que vos estás tranquilo, estás en tu casa o estás en una fiesta y empezás a tener una erección que no baja, que no calma con nada. Esto a él le llamó mucho la atención. Él me consulta porque era un fin de semana y notó una erección que le dolía, tenía también dolor. El tema es que además del dolor, esta erección no bajaba y mantenía rigidez. Entonces, esto lo hace consultar. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero que entendamos? Que el priapismo existe. Es una condición muy rara. De hecho, afecta, te diría, por poner un número, esto es bastante variable, pero más o menos una persona cada 100.000. Es un poco menos, un poco más según la serie, pero como para que tengamos una referencia. Como a Julio le llamó mucho la atención, él consulta. Y la verdad que no tenemos muchos otros diagnósticos diferenciales. Cuando hay una erección sin estímulo, es un priapismo. Lo que nosotros tenemos que ver es la causa y tratar de identificar el tipo de priapismo para también hacer un tratamiento específico. Y para que ustedes sepan, tenemos 2 tipos de priapismo, de alto flujo y de bajo flujo. Esto no importa mucho el nombre, lo que importa es por qué se produce. Y para entender por qué se produce, repasemos muy brevemente cómo se produce una erección. Recordemos que nosotros tenemos el pene. El pene tiene 3 cilindros internos, de los cuales hay 2 que son los más importantes, que se llaman cuerpos cavernosos. Esto sería la parte interna. Estos cuerpos cavernosos tienen una estructura que permite lo siguiente, permite que el flujo arterial, dibujado acá en rojo, entre y que cuando hay algún estímulo nervioso o a nivel local, ese flujo aumente y que al mismo tiempo de aumentar, las venas de salida se cierren. Vamos a hacerlo más chiquito todavía, así se nota mejor. Por lo tanto, que lo tiró acá, tiki, más cortito. Entonces, por lo tanto, el flujo sanguíneo para que haya una erección, la entrada arterial es mayor y la salida es menor. Hasta acá todos lo entendemos. Pero como ustedes pueden ver en este dibujo tan simple, no significa que la salida tenga que ser 0. Es decir, que es poca.
entra más sangre y a mayor velocidad, pero no es que tenga que ser cero. Ahora, tenemos distintas situaciones que pueden provocar que esta salida directamente se cierre, o que sea muy poquita la sangre que sale, o que directamente no salga sangre. Y ustedes saben que si la sangre no circula, nosotros entramos en lo que sería una isquemia. Es lo mismo que sucede en aquellos varones que tienen un infarto. Cuando no les llega sangre al corazón, duele el pecho, tenemos un infarto, es una urgencia. Acá pasa algo similar con el pene. Quizás no es, a diferencia del corazón, no es que se vaya a necrosar el pene en pocas horas, pero sí se van a alterar los tejidos a nivel microscópico. Entonces, este es el primer tipo de priapismo que existe, que es un priapismo que se caracteriza porque no sale la sangre del pene y duele, y es una urgencia, porque si no, todo este tejido, estos cuerpos cavernosos se van a alterar y van a provocar que el pene no se irrigue y que los tejidos se fibrosen, pasen de ser tejidos específicos a ser tejidos fibrosos. Bien. Ahora, existe otro tipo de priapismo que quizás en general suele ser un poco más fácil de diagnosticar y tiene que ver con lo siguiente, que nosotros tenemos compartimientos arteriales y compartimientos venosos, perdón, lo hice en azul, vamos a hacerlo en otro color distinto. Y en ocasiones, por ejemplo, un traumatismo, un accidente de tránsito, un traumatismo andando en bicicleta o alguna variante anatómica rara, puede hacer que la sangre arterial y venosa, o mejor dicho, que la sangre arterial pase a la vena rápido, por así decirlo, y que circule mucha sangre. Es decir, más allá de que se quede retenida, la sangre circula, pero es mucha más cantidad. Esto explicándolo es una simplificación extrema, pero es para que ustedes lo entiendan. Entonces, eso se llama priapismo de alto flujo y el tratamiento es distinto. Esto es más común por ahí en traumatismo y otra cosa. Volviendo a lo que sería el caso de Julio, nuestro querido paciente, la verdad que él dice que no estaba haciendo nada. O sea, entonces, y además tiene dolor. Entonces, probablemente, aunque tenemos estudios más específicos, pero lo más probable es que se trate de un priapismo más de tipo isquémico. Entonces, es más una urgencia. Es un poquito más urgente su tratamiento. Ahora, ¿qué otras cosas pueden provocar priapismo? Y esto quiero que prestemos atención, ¿sí? Yo, bueno, en realidad no sé por qué estoy marcando esto, porque me aburro a veces cuando hablo, pero para los que no son no videntes, estoy haciendo rayitas sin sentido en la pizarra. Pero el priapismo puede ocurrir por muchas causas. Hablemos del priapismo isquémico. Una de las más importantes, y acá probablemente más de alguno de ustedes se puede ofender, son las causas idiopáticas. Cuando nosotros decimos que algo es idiopático, nos referimos a que no conocemos con certeza o hemos descartado todas las causas conocidas o las más comunes y no podemos atribuirlo. Existe también a veces un subregistro, ya sea porque estás en un hospital o un medio que no tiene recursos o porque necesitamos medios muy especiales que no tenemos. Pero muchas veces no llegamos a un diagnóstico claro. Ahora, hay otras sustancias que pueden provocar priapismo y tiene que ver con drogas. Ya que esta semana hemos estado hablando de drogas, vamos a tener tanto drogas ilícitas o mal llamadas recreacionales, muchas de ellas, y después fármacos. Por ejemplo, fármacos usados en el tratamiento de la disfunción eréctil, como es el sildenafil, o fármacos como las inyecciones intracavernosas, pueden provocar obviamente priapismo. No es común, o sea, sobre todo con el sildenafil no es común, pero podría pasar. Y después hay otros fármacos, como son los antihipertensivos, o algunos fármacos de uso cardiovascular. Él toma algún antihipertensivo, la verdad es que lo toma hace mucho tiempo, entonces no podríamos saber si es la causa o no. Y la verdad es que, independientemente de la causa, tenemos que tratarlo. Pero bueno, él tiene un punto a favor y es que toma un antihipertensivo. Ahora, una de las causas más comunes que hay, una de las más frecuentes que produce priapismo y que se hablan poco y a veces nos incomodan hablar, son las drogas ilícitas, especialmente la cocaína. La cocaína es una causa importante de priapismo isquémico. Entonces hay personas que pueden tener una pérdida de erección por el consumo de esta sustancia, pero otras pueden tener justamente un priapismo de tipo isquémico. Pero no son las únicas causas. Hay una causa que no es la más común, pero sí es la que todo el mundo
siempre le presta atención y es como la más llamativa cuando uno lee los libros, y son las picaduras de escorpión. Hay una especie de escorpión específicamente que cuando te pica te puede producir un priapismo. El tipo de veneno produce eso. Creo que hay también otros artrópodos, creo que avispas, no recuerdo bien la verdad, pero bueno, este es el llamativo. Y después tenemos otras causas que son más frecuentes, y quizás acá el problema no es el priapismo en sí, sino lo que hay de fondo. Y voy a nombrar dos. Una se llama anemia de células falciformes, en la cual los glóbulos rojos, lo vamos a dibujar de color rojo, los glóbulos rojos, en vez de tener una forma de círculo con una excavación central, tienen una alteración en su estructura que provoca que ante baja de oxígeno se rompa su estructura normal y tienen una formita de hoz, ¿sí? Una hoz, para los que no saben, es como una especie de media luna, por así decirlo. Y después tenemos enfermedades hematológicas como pueden ser leucemias. La anemia de células falciformes es bastante más frecuente en personas que tienen una ascendencia afroamericana. Yo al menos los casos que he visto con priapismo pertenecen a ese grupo, digamos, de ascendencia. Y después tenemos leucemia, que esto es una causa de priapismo principalmente pediátrico. Porque esto puede pasar, estoy seguro que nadie ha escuchado hablar de esto, salvo que sean médicos o estén en el área de salud, pero existe el priapismo en los pediátricos y muchas veces se asocia a leucemias. Y hay otra causa que es la hemodiálisis. Son dos causas de priapismos en pacientes pediátricos. Pero bueno, la verdad es que en este caso, Julio, él me dice que no tiene ningún antecedente conocido de este tipo de enfermedades, tiene chequeos de sangre reciente que estaban todo bien, no lo ha picado un escorpión tampoco, y en algún momento de su vida ha consumido algún tipo de estupefacientes, pero actualmente no. Entonces la verdad aparentemente parece un priapismo más de tipo idiopático. Pero bueno, afortunadamente nuestro querido Julio consultó y recibió un tratamiento en las primeras horas. El tratamiento, la verdad que no quiero ahondar mucho, pero bueno, hay muchas cuestiones, se puede drenar, se pueden inyectar sustancias, o casos muy severos se puede hacer o se debe hacer una cirugía. Lo importante, y ¿por qué no quiero andar en tratamiento? Porque esto lo tiene que hacer un especialista. Y quiero reforzar toda la energía de este video en un concepto importante. Y es que si, ya sea vos que estás del otro lado, o un conocido, o alguna vez tenés oportunidad de comentar este tipo de patología, quiero que todos sepan que existe el priapismo, que si tenés una erección fuera de un estímulo sexual que se prolonga muchas horas, especialmente si tenés dolor, tenés que consultar. Para nosotros los profesionales es algo común, por lo que no deberías tener vergüenza. No voy a negar que por ahí hay algunos entornos de atención asistencial que lamentablemente uno no se siente cómodo, pero para eso tenés que también reconocer, identificar lugares donde te sientas cómodo, profesionales con los que te sientas cómodo y confiado. Porque si te debe pasar algo de esto, y vos te dejas estar, ya sea por vergüenza o por desconocimiento, o porque, por ejemplo, habías consumido alguna sustancia y estabas bajo los efectos de esa sustancia, si vos te dejas estar, las complicaciones son severas, porque llega menos oxígeno al pene, porque los tejidos se van a alterar, van a tener una isquemia y van a tener fibrosis. Y si hay fibrosis, probablemente vas a pasar a tener una erección prolongada a que en el mediano o largo plazo tengas una disfunción eréctil severa y permanente. No quiero hacerlo a modo amarillista, a modo sensacionalista, todo lo contrario. Quiero que sea algo netamente educativo y además que tengas un tema de conversación, porque la verdad que si esto lo tomamos como algo más normal y cuando estás con tus amigos en una juntada, algo, lo charlás, lo conversás, lo hablás, más gente lo va a conocer y menos van a tener este tipo de problemas. Y como bonus para las personas que se han quedado en este momento, quiero que me digan en los comentarios si alguna vez os imaginan por qué se llama priapismo. Les doy un segundo, 1, 2, 3, les doy un poquito más para que lo comenten. Y si no lo sabías, pone pausa y comenta antes. Y ahora te cuento, es por un dios de la antigüedad que se llamaba Priapo. Este dios Priapo tenía que ver con la fertilidad y tenía que ver con las cosechas y con el que los cultivos tengan
sean buenos, y se pensaba como que Priapo tenía un pene gigante y erecto y que ejaculaba y que con su eyaculación, digamos, le daba más fertilidad a los campos y a las cosechas. Incluso hay una estatua del dios Priapo, que había una estatua que supuestamente dicen que se le veneraba de una forma muy particular, al menos eso es lo que yo tengo entendido. Pero bueno, eso es lo que lleva a que se llame priapismo. Así que sin mucho más que contarte, nuevamente agradecerte por llegar acá, nuevamente agradecerte por tu apoyo y sobre todo por las personas que siempre me brindan su agradecimiento, tanto con un comentario como personalmente, que cada día me encuentro más de ustedes por la calle y me pone muy contento. Así que te mando un cariño y un abrazo gigante, un duro abrazo muy grande. Puedes ver este video, y estoy seguro que vas a aprender. Recordá que si te parece un contenido de valor, el simple hecho de poner un me gusta, compartir o comentar o todo, ya ayuda muchísimo a que este contenido lo sigan viendo más y más personas y así poder prevenir y especialmente evitar complicaciones cuando tenemos cosas que hasta hace poquito tiempo quizás no conocías. Gracias.